Hola, hola, muy buenas noches para todos. Un abrazo gigante, un saludo muy especial en este comienzo de semana y felices de estar acá de nuevo compartiendo con ustedes, contándonos muchas cositas y por supuesto disfrutando de estos momentos tan gratos, de poder compartir algunas historias y por supuesto también de aprender muchísimas cosas en la medida en que vamos hablando de tantos y tantos temas. Un saludo para todos ustedes, Alejandra Correa, un abrazo gigante y unas felicitaciones súper especiales en tu Día de la Odontóloga. Qué bueno, Cenelia, Natalia, Paula Franco, un abrazo también muy especial. Greatness XPL, Carolina, Moa Diseño, Yolanda. Bueno, abrazo gigante para todos ustedes y qué rico de verdad encontrarnos esta noche. Hoy elegimos un tema, saludos también Carlos Tobón, un abrazo, un colega maravilloso, Moni Ríos, Lotshine, la Ju96, Marta Silvia, Mónica Montoya, Elemental, qué rico verte por aquí, qué maravilla, Nana, Zuluaga Cenelia, Moni Ríos, bueno, en fin, saludos muy especiales, insisto, para todos. Hoy elegimos un tema muy especial, ya terminamos esa serie que veníamos haciendo de Tu Cuerpo Habla, que yo creo que nos dejó grandísimas enseñanzas y yo creo que de verdad vamos a aprender muchísimas cosas. Saludo también muy especial para ti, Albita, un abrazo gigante, Leticia Garzón. Y el tema de hoy, más allá de los genes, eso suena como, wow, ¿esto qué será? Pues de qué nos irán a hablar hoy, será muy especializado. Pues no, vamos a traducir este tema en cosas muy simples para que entre todos podamos empezar a dilucidar estas cosas que yo creo que nos pueden ayudar grandemente. A ver, siempre nos dijeron que todo lo que ocurría en nuestras vidas dependía de los genes y que por supuesto de esa información que teníamos en el código genético iba a depender cómo nos íbamos a comportar en el resto de nuestras vidas, ¿sí? Pues resulta que nos dimos cuenta mucho tiempo después que no era necesario pensar en que esto fuera de esta manera y que definitivamente mucha de esa información la podíamos trascender y podíamos superar gratamente para darnos cuenta de que no todo lo que había inscrito en los genes iba a querer decir que de todas formas íbamos a tener las mismas vivencias o las mismas expectativas de vida que tuvieron nuestros padres, abuelos o bisabuelos. Entonces, que si alguien era hipertenso en la familia, yo iba a tener que ser también hipertenso y así sucesivamente con muchas enfermedades. Pero resulta que empezaron muchos estudios para tratar de dilucidar. Esto fue una inversión, yo creo que de las más grandes que ha hecho la ciencia y específicamente en Estados Unidos. Se hicieron inversiones enormemente grandes para tratar de reescribir todo el código genético, es decir, descifrar cómo estaba compuesto el código genético en nuestro cuerpo y por supuesto se tenían grandísimas expectativas y se suponía que íbamos a encontrar que éramos muy diferentes a tantísimas especies y resulta que, por ejemplo, nos dimos cuenta que apenas nos diferenciamos en una mosca común y corriente de la frutica, aproximadamente 9-10 mil genes, eso es absolutamente nada para lo que representa supuestamente la diferencia de los seres más evolucionados. Pues bien, después de muchos estudios concluimos que nuestros genes son aproximadamente 25.000 genes. Nos esperábamos cosas muy especiales, pero incluso algunos chimpancés pueden tener más genes que nosotros. Y entonces nos dimos cuenta de que la cosa no era por el número de genes, sino por la organización que tenían esos genes. Tenemos que decir, dicho sea de paso, que un gen es la secuencia de nucleótidos, yo no sé si se acuerden de esa palabrita, que son una serie de proteínas con función celular que van a generar ácidos nucleicos, van a generar unas secuencias específicas que esas sí no van a variar nunca. Con aquellas que nacimos, con esas vamos a seguir y eso nunca va a cambiar. Entonces, yo no sé si se acuerdan de la biología del bachillerato, pero teníamos 4 bases de ácidos nucleicos: adenina, guanina, citosina y timina.
Esas 4 bases de ácidos nucleicos nos iban a dar toda esa conjugación posible de esto que se convertiría en un mapa absolutamente fenomenal. Y resulta que en ese mapa está inscrita gran parte de nuestra vida y de nuestro comportamiento, pero empezamos a investigar y resulta que ese gen, que insisto, es la unidad funcional de información genética, es decir, es ese pedacito que está metido por allá en el núcleo que hace partecita apenas de todo ese código genético. Cada gen codifica para una función, es decir, para yo mover este dedo o esta mano, muchos genes tuvieron que combinarse y generar este tipo de cosas. El color de ojos depende en gran parte de la secuencia de esos nucleótidos, el tamaño de la nariz, las orejas, el color de tu piel, algunas de las enfermedades, insisto, dependen de ese código genético, pero, insisto, no significa que si nacimos con esos genes, resulta que eso ya no se va a poder modificar. Al contrario, nos dimos cuenta de que los genes son como unas especies de, llamémoslo así, de planos moleculares que construyen células, tejidos, órganos. Es decir, que en ellos hay una inscripción que de hecho se va a diferenciar con el tiempo y de esa manera vamos a darnos cuenta de que una célula va a elegir pertenecer a un determinado órgano con una específica función. Entonces, por allá, creo que como en los años 50 más o menos, James Watson y Francis Crick, que se ganaron un premio Nobel por esto, empezaron a hablar de la doble hélice del genoma humano, es decir, de ese código genético. Se formaba como una doble espiral, así parecidito a como cuando nos muestran la imagen del símbolo de nosotros los médicos, y resulta que en esa doble espiral se metían todos los genes que estaban allí dispuestos en una orden muy específico. Entonces un ácido nucleico se mezclaba con otro y ese con otro, y así iban formando una especie de diálogo. Digamos que es como un libro donde están escritas todas las palabras. Pero aquí es donde viene la parte bien interesante, y es que nos dimos cuenta también, como preguntaba alguien, si las enfermedades genéticas se pueden modificar. Resulta que nos dimos cuenta de que el libro, las palabras estaban escritas en el libro, pero que faltaba la puntuación, que es tal vez lo más importante. Ustedes se imaginan leer un libro sin puntuación, eso sería casi una locura. Pues bien, esa puntuación depende entonces de cómo se van a expresar esos genes. Me explico. Nosotros podemos tener al interior de nuestro cuerpo el gen de la hipertensión que mi papá tuvo, o que el abuelo tuvo, o que el bisabuelo tuvo. Pero de nosotros depende, de muchos de los factores externos del entorno, depende que ese gen se exprese o no, es decir, que suframos o no la enfermedad. Eso es que a mí me parece absolutamente fascinante, y yo insisto, yo creo que en cada charla de estas yo les digo que no dejo de maravillarme de la perfección de nuestro cuerpo, que nos permite hacer tantas cosas maravillosas sin darnos cuenta de esa absoluta perfección. Es que esto es realmente increíble, que exista todo tan tremendamente bien organizado, y ahí es donde uno dice definitivamente tiene que haber una inteligencia superior que ordenó todas estas cosas. Así que esos genes están allí y la puntuación la vamos a empezar a poner nosotros, y de esta manera vamos a cambiar con muchas cosas que vamos a ver. Resulta que se empezó a desarrollar todo un estudio sobre los genes, y ese estudio se llamó la epigenética, es decir, empezaron a estudiar los genes y después nos dimos cuenta de que había factores externos que contribuían a que se expresaran esos genes o no. Entonces alguien decía, no somos víctimas de nuestros genes, somos forjadores de nuestro destino, pero eso depende en gran medida de que tanto cuidemos nuestro entorno y, por supuesto, nos cuidemos a nosotros en todas las esferas, en la esfera física, en la esfera emocional, en la esfera mental e incluso en la esfera espiritual. Y quién creyera, pero ahí empiezan a ocurrir las cosas más espectaculares. Vamos a tratar de hacer una especie de síntesis muy sucinta, valga la redundancia, donde vamos a explicar en términos muy sencillos para que todo el mundo aquí termine sabiendo de epigenética, que es una de las cosas en las que más se está investigando en medicina. Resulta que el ADN, el ácido desoxirribonucleico,
es el que conforma todos esos genes y va a pasar al ARN mensajero. Ese ARN es una partícula que está en el citoplasma de las células, es decir, en el cuerpecito de las células. Imaginen que aquí hay una esfera, ¿no? Y esta esfera tiene organelas en su interior, la mitocondria, los ribosomas, todo eso, pero en todo el centro está el núcleo de la célula. Y ahí, en el núcleo de esa célula, está toda la información del código genético de nuestro cuerpo. Pues bien, para que ese código genético empiece a tener un efecto específico, es necesario que el ácido ribonucleico, es decir, una partecita de la que está ahí metida en ese citoplasma de la célula, arrastre ese código genético y lo convierta en una proteína, y a su vez esa proteína va a codificar para una función. Dicho de otra manera, prácticamente todas las funciones que nosotros tenemos en el organismo dependen de funciones que fueron generadas por proteínas que a su vez fueron diseñadas para una, digámoslo, especialización, y que de esta manera esas células empiecen a generar respuestas de acuerdo a donde estén ubicadas. Me explico. Por ejemplo, en el timo va a haber unas células que están encargadas de la defensa del sistema inmunológico, y por supuesto esa defensa va a hacer que nosotros respondamos adecuadamente frente a una infección. Pero habrá otra célula, como la célula neuronal, que se encarga de la conducción nerviosa, ese estímulo eléctrico que empieza a transmitir unas sensaciones, unas percepciones, y que va a codificar todos nuestros órganos de los sentidos, pero no tiene idea de esa parte inmunológica, como si la tienen los linfocitos, que son los del timo. Y otras se especializarán, por ejemplo, en formar mucosa del colon, entonces van a tratar de identificar con la función de eliminar toxinas, y otras más van a formar miofibrillas a nivel muscular, que van a desarrollar la función de poder mover unas articulaciones a través de la ayuda de esos ligamentos, músculos y tendones, y de esa manera entonces vamos a tener en cuenta que cada célula y cada una de estas proteínas va codificándose para eso. Pero resulta que tenemos más de 100.000 tipos de proteínas en nuestro organismo, o sea que las funciones son prácticamente inimaginables, y resulta que cada una de esas proteínas, insisto, van a tener diferentes funciones que van a hacer que nuestro cuerpo se conecte de una manera. Entonces aquí vino la pregunta. A ver, nos dimos cuenta de que, por ejemplo, los mellizos nacen de dos óvulos distintos que son fecundados, y por lo tanto son como seres completamente aparte. Y uno diría, pues claro, es lo lógico, esos seres completamente distintos seguramente van a tener vidas distintas, comportamientos distintos, funciones distintas, pero aquí vino el lito. Resulta que nos encontramos que muchos de los gemelos, que en cambio parten de una sola célula fecundada, que a su vez se divide y entonces va a formar dos embriones, y esos tienen exactamente el mismo código genético, la misma secuencia de los ácidos nucleicos, todo está conformado completamente igual en las secuencias de esas adenina, timina, citosina y guanina, ¿sí? Es decir, hagan de cuenta que son como unos ladrillitos, y hay un ladrillito pintado de naranjado, otro de blanco, otro de verde y otro de rojo. Entonces digamos que eso va a tener una secuencia específica que se va a repetir en todos esos 25.000 genes, y que no va a cambiar absolutamente para nada la secuencia, insisto, la secuencia en esos gemelos idénticos. Pero entonces vino la pregunta, ¿y entonces qué los hace distintos? Porque de un momento a otro empiezan a cambiar algunas facciones, se empiezan a enfermar de cosas diferentes, tienen gustos completamente distintos, a pesar de que tienen la misma información genética. Entonces ahí se planteaba esa pregunta, y eso ya era bien interesante, y era un desafío para la ciencia entender ¿qué pasaba allá? Miren, voy a leer esta pregunta porque más adelante que la voy a responder. He visto que toda mi familia sufre de colesterol alto y presión arterial alta, pero en mi caso cambié mis hábitos de muy joven, y ahora en día tengo casi 50 y tengo todo muy bien. Me encanta ese mensaje tuyo, Tatiana, porque vamos a entender a qué se deben estas cosas y cómo realmente nosotros podemos intercambiar información y podemos modificar la respuesta de nuestros genes. Pues bien, resulta que esos gemelos idénticos conservan los mismos genes,
pero con funciones diferentes. Entonces viene aquí una cosa muy importante. El ADN, todo ese código genético, que es esa cadena pues de ácidos nucleicos, entonces va a empaquetarse, porque imagínense que nosotros tenemos en cada célula suficiente ADN como para que si se estirara linealmente midiera algo así como 2 metros. Y uno dice, pero pucha, ¿cómo se mete una cadena de esas de 2 metros en apenas una celulita que mide micras? Y entonces dice, no, pero ¿qué pasó aquí? Vienen las perfecciones del cuerpo. Resulta que ese ADN, por eso se empieza a enrollar y se empaqueta en unas especies, eso se llaman nucleosomas, es decir, se van enrollando en un grado de finura absolutamente extremo, y resulta que se forman una cosa que se llaman las histonas. Esas histonas son proteínas, y esas proteínas entonces van a permitir que allí se enrolle esa cadena del ADN. La célula, para que se hagan una idea, es 400.000 veces más pequeña que la espiral del ADN. Entonces uno dice, es que la perfección es absoluta, que se logre enrollar esos 2 metros de ADN en esa celulita que no mide ni siquiera 1 milímetro, es decir, que mide micras, insisto. Entonces imagínense lo que está ocurriendo y cómo es el grado de envoltura para que se pueda manifestar toda esta información. Pero resulta que el epigenoma o la epigenética empezó a detectar que esa envoltura muchas veces hacía que estuviera muy compacta esa cadena del ADN. Hagan de cuenta que está así comprimida, entonces lo que hay aquí adentro es muy difícil de leer, ¿sí? Digamos que en condiciones normales era difícil de leer muchas de estas cosas, y eso lo hace la célula precisamente para protegerse de cosas que no deberían expresarse. Entonces hay células que dicen, no, este gen me va a producir una hipertensión, yo lo voy a apretar aquí, y se mete esa información en las histonas. Pero a su vez empezaron a descubrir cosas muy significativas, y es que las células madre, esas células que pueden formar cualquier tipo de tejido en nuestro cuerpo, tenían la posibilidad de generar una especie de memoria genética que se podía guardar y que en cualquier momento podía despertarse. De tal forma que empezaron a darse por allá en los años 50 que si se tomaba una sola célula de un cuerpo viviente, esa sola célula iba a ser suficiente para reproducirse y crear un individuo completo. Y así fue como cuando se creó el primer individuo, que fue una ranita, y a partir de una sola célula se creó una rana con toda esta parte de la ingeniería genética. Entonces lograron hacer que esa sola celulita fuera creciendo y con técnicas muy, muy especializadas formara una rana completa a partir de una sola célula. Algún día seguramente estaremos clonando humanos a la perfección, y yo no sé qué tan bueno pueda ser eso o no, pero miremoslo desde otro punto de vista. Vamos a poder clonar células que vayan a formar un corazón, o vamos a poder clonar células que vayan a formar un riñón o un hígado o un órgano específico de nuestro cuerpo, y ustedes se imaginan lo que eso va a hacer. O sea, ya no vamos a tener que esperar a que haya alguien que infortunadamente muera, por ejemplo, en un accidente, y tengan que esperar ese corazoncito de quien murió para hacer un trasplante cardíaco, sino que es posible que vayamos a cultivar células que finalmente vayan a construir un corazón perfecto. Esto sería una cosa absolutamente extraordinaria, y sí, seguramente, como dice Tatiana, se van a salvar muchísimas vidas. De hecho, ya se están haciendo estudios supremamente especiales en este aspecto, y ustedes no se imaginan lo que va a ocurrir. Pero entonces aquí viene otro pero. Se empezaron a investigar en ratones con un gen que se llama el gen agouti, y resulta que ese gen agouti, casi que no lo repito, es el que genera una especie de cambios especiales en nuestro cuerpo, o en el cuerpo de la ratica, perdón, del ratoncito, y resulta que ese color del pelo va a depender de ese gen específicamente, y a su vez ese gen va a posibilitar el hecho de que el ratoncito esté en buenas condiciones. ¿Qué pasó?
que se dieron cuenta que si se modificaba con algunas técnicas ese específico gen en el ratoncito, resulta que cambiaba el color del pelaje del ratón, pero además de eso se convertían en ratones muy obesos. Entonces se dieron cuenta de que había una sustancia que se llamaba en los grupos metilos que logran modificar la expresión de esa cromatina, es decir, de toda la información de los cromosomas. Eso implica que con esas técnicas ya hay partes específicas de esos cromosomas que si no queremos que se expresen, podemos empezar a bloquear. Es decir, que si se utilizan, y ya se están fabricando medicamentos específicos a ese nivel, si se utilizan estos medicamentos van a lograr bloquear específicamente, insisto, ese gen que no queremos que se exprese. Por ejemplo, si se identifica tempranamente una anomalía en algún gen que venga por ahí a codificarse, se podría bloquear logrando identificar en qué parte de todas esas cosas está localizada esta información. Entonces tenemos que decir que las creencias empiezan a jugar un papel importante también, porque no solamente factores externos mecánicos pueden cambiar la expresión de esos genes, sino también, ojo, los factores emocionales y mentales. Eso era absolutamente impensable hasta hace algunos años, pero ya nos dimos cuenta que la calidad, por ejemplo, de nuestros pensamientos y de nuestras ideas puede cambiar inclusive el código genético, y eso ya es tremendamente fascinante. Entonces, resulta que la célula está regida no solamente por un entorno físico y energético, sino también, obviamente, por la información que está en los genes, pero no exclusivamente de los genes. Eso me parece que ya es espectacular. Esa película que estás mencionando, Cándida, es muy interesante y realmente es algo en lo que se pensó experimentar y por eso sacaron esto, pero hasta allá realmente yo creo que la ciencia todavía no ha llegado, por fortuna digo yo, porque habría que aclarar muchas cosas, pero sí respecto a lo otro. Entonces, empezamos a darnos cuenta también que la célula se volvía tremendamente inteligente y se dio cuenta que cuando ella se agrupa con muchas otras células, aumenta la conciencia de su entorno. Es decir, que todas las células empiezan a hacerse responsables de la función que tienen dentro de un órgano o un sistema determinado, y esto, imagínense lo que implica. Eso significa entender que somos seres interdependientes, pero esa sensación o esa comprensión de esto está haciendo que las mismas células a nivel micro en todos los órganos y tejidos caigan en cuenta de eso y empiecen a darse cuenta de que si trabajan conjuntamente por un bien común, es posible que el efecto vaya a ser el adecuado. Entonces hay que equilibrar el ambiente que revitaliza las células enfermas, y ese ambiente depende no solamente del entorno físico, sino del ambiente que tenga que ver con lo emocional y con lo mental. Miren, para que se hagan una idea, un adenovirus, que es un tipo de virus muy frecuente que genera algunas infecciones fastidiositas, molestas, puede tener cerca de 10.000 nucleótidos, ácidos nucleicos. Eso que les decía, adenina, guanina, citosina, timina, ¿sí? Son pares de bases. Esas pares de bases, esos virus logran tener aproximadamente 10.000 nucleótidos. Eso pareciera ser una cifra significativa, pero ya una bacteria que es un poquito más elevada en la evolución puede tener hasta 4 millones de nucleótidos. Si descifráramos las letras que tienen esos nucleótidos, como les decía, son como, hagan de cuenta, las páginas de un libro, están puestas allí las palabras. Esto sería algo así como 600 páginas, un volumen de 600 páginas en un libro. Una bacteria infeliz que apenas mide micras, insisto. Una levadura que es todavía un poquitico más elevada en la escala evolutiva tiene algo así como 12 millones de pares. Ojo, la bacteria 4 millones y la levadura 12 millones de pares. Si volviéramos al ejemplo del libro, sería algo así como 5 libros de 600 páginas cada uno para tratar de escribir apenas el código genético de una miserable levadura. Ustedes se imaginan lo que eso implica.
Una planta normal, una plantica común y corriente de las pequeñitas, puede tener hasta 125 millones de nucleótidos y esto equivaldría a algo así como a 48 volúmenes es decir, libros de 600 páginas. Vamos aumentando en la escala y vamos entendiendo lo que eso significa, pero el genoma humano tiene 3.000 millones de pares y eso significa que para escribir todas las palabritas o las letras seguidas de las adenina, guanina, citosina, timina, eso lo señalan simplemente con la letra inicial. Si las escribiéramos en un libro seguido toda la secuencia del código genético humano, sería algo así como 910 libros de 600 páginas cada uno para escribir simplemente la secuencia en la que va el código genético. Por eso resulta tan complejo estudiar muchas de las cosas que podrían llegar a hacerse y lo vamos a lograr hacer porque cada vez la informática va a mayor velocidad y cada vez nos estamos nutriendo de esa tecnología y entonces eso va a hacer seguramente que en un momento determinado ya no sea tan complejo escribir todos esos símbolos, sino que van a estar decodificándose inmediatamente y seguramente en fracciones de segundo por sistemas mucho más computarizados y complejos que nos van a ayudar a descifrar todo esto. Entonces, miren, conductas delictivas, por ejemplo, la gente que asesina en serie, eso generalmente está inscrito en el código genético y eso puede tener complicaciones muy grandes y frecuentemente es poco probable que esos códigos genéticos cambien y la expresión de ellos cambien, entonces de pronto se deben mucho más a ese factor de herencia que si no se puede modificar. Por eso muchos de estos asesinos en serie realmente es casi que imposible pretender rehabilitarlos, es casi una misión, yo diría que absolutamente imposible, pero cosas como la depresión o inclinaciones políticas o gustos por ciertas comidas pueden tener que ver mucho más con el entorno y van a hacer que se modifique la expresión de esos genes. Enfermedades como el asma, el autismo, algunos tipos de preferencias van a tener que ver mucho con la expresión del código genético y entonces ahí es donde empezamos a socorrernos de esto que hemos llamado la epigenética, que puede evitar, insisto, que esa célula lea los genes y los active determinados genes específicos. Por ejemplo, en la artritis, como lo estás mencionando, muchas de las enfermedades que se consideran como psicosomáticas, algunos tipos de artritis, dermatitis, algunos tipos de colon irritable o colitis ulcerativas, algunos tipos de espondilitis, muchas de estas enfermedades, algunos tipos de gastritis también, simplemente podrían modificarse, es decir, evitaríamos que los genes que codifican para esa enfermedad se expresaran si solamente cambiáramos el entorno y eso incluye nuestra forma de pensar, nuestra forma de alimentarnos, por supuesto cuidar el cuerpo haciendo ejercicio, respetando los ciclos del sueño, rescatando hobbies para mantener una vida alegre, contenta y feliz, respetando mucho el manejo de los tiempos, respetando muchísimo los vínculos, es decir, las correlaciones que tenemos con tantas personas que finalmente nos van a permitir entonces, insisto, expresar o no esos genes. Si nos cuidamos, si llevamos una vida saludable, si le ponemos atención a nuestro cuerpo, vamos a evitar entonces que esos genes se modifiquen o se expresen y puedan producir este tipo de cosas. Entonces les decía al principio que hay unas proteínas que se llaman las histonas. Esas histonas es donde se envuelve ese código genético. Imagínense unos hilitos que están extendidos así 2 metros y que necesitamos empaquetarlos en esa celulita que ya saben ustedes lo que mide. Entonces es como si tuvieran que envolverse, se forman paqueticos de 8 moléculas allí que forman las histonas y ahí se envuelve gran parte del código genético. Pero resulta que descubrimos una cosa muy especial y es que a través de algunas técnicas como la metilación, por ejemplo, se pueden hacer que esas
partecitas específicas de ese código genético no se expresen. Imagínense que el código genético está aquí. Esta es una cadena, esta es otra cadena. Y aquí entre las dos va enrollado todo el código genético. Yo puedo hacer que, por ejemplo, coloque aquí una especie de marquita que le diga a ese código genético, ojo, este gen que está aquí no lo vamos a sacar al aire, lo vamos a dejar ahí guardadito sin que se exprese. Es como un bloqueador de esa partecita, insisto, de esa partecita del gen que no le vamos a permitir que se exprese. Entonces, eso es muy importante porque las unidades funcionales del ADN son los genes y esas unidades funcionales van a recibir instrucciones más allá del ADN y las histonas. Entonces, ahí es cuando surge esa ciencia que les digo, la epigenética, y cada célula, a pesar de pertenecer a tejidos diferentes, va a contener el mismo código del ADN, entonces va a mantenerse esa información, es decir, la secuencia nunca va a cambiar, pero la posibilidad de que se exprese sí puede modificarse y ahí es donde empiezan las diferenciaciones de las células. Entonces, imagínense lo que esto también va a implicar. Va a implicar que, por ejemplo, los genes puedan manifestarse desde el embarazo si se empiezan a dar instrucciones adecuadas. Por ejemplo, es muy claro que algunos estudios que se hicieron en las grandes hambrunas de la guerra se dieron cuenta que esas mamás que estaban sometidas en el embarazo a grandes periodos de hambrunas y obviamente crecían sus bebés con muchas carencias, después con el tiempo esos bebecitos podían tener una necesidad interior tan grande de alimento que en la época en que ya iban creciendo y se convertían en adultos, se convertían en obesos, porque se despertó específicamente ese gen que le decía, oiga, es muy importante que usted rescate la necesidad de alimentarse, nos estamos sometiendo a una hambruna, y entonces despertaron esa cosa tan impresionante y se convierten finalmente en la etapa adulta en obesos. Esas marcas epigenéticas, eso que yo les decía, yo puedo poner como una banderita en ese gen que le dé la información al cuerpo y que le diga, no, de ahí no se lee, eso no lo tocamos, eso no lo movemos. Pero resulta que lo más fascinante es que esas marcas genéticas con las que podemos nosotros evitar que un gen malo, llamémoslo así, o que un gen defectuoso se manifieste, se pueden marcar de esa manera para que no se manifiesten, o en cambio activar otros. O ese mismo que habíamos inactivado en un momento determinado se puede volver a activar porque necesitamos la producción de una sustancia. Por ejemplo, es muy factible que en un término no muy lejano, de hecho ya se están haciendo grandes experiencias con estos, es muy posible que los pacientes que tengan hoy problemas de diabetes insulino dependiente, es decir, que las células de Langerhans del páncreas no produzcan la insulina adecuada, es muy factible que en un tiempo, insisto, no muy lejano, esos pacientes puedan codificar la información de esos genes para que vuelvan a ser sensibles a la insulina y entonces no tengan el problema del azúcar alto y posiblemente vuelvan a recuperar muchísimas de estas cosas que están allí expresadas. Y viene otra cosa muy importante, y es que va a haber genes que naturalmente codificarían para tumores. Por ejemplo, una de las cosas en las que más se ha avanzado últimamente es en el cáncer de seno. Antes la mortalidad era altísima, hoy ha disminuido enormemente, sobre todo en algunos tipos de cáncer de seno. Pues resulta que empezaron a hacer investigaciones y se dieron cuenta que había específicos genes que codificaban para el tumor del seno. Entonces, al darse cuenta de eso, por supuesto empezaron a hacer estudios a los familiares de pacientes con cáncer de seno y se dieron prontamente cuenta que era posible evitar que ese gen, que en ese familiar que estaba en relación con la paciente que sufrió el cáncer de seno, esa familiar no lo expresara. Es decir, significa que hay genes supresores de tumores que normalmente están en el cuerpo. Tenemos todos nosotros muchos genes supresores de tumores por fortuna, porque si no entonces el cáncer sería más común que una gripa y eso sería tremendamente complejo. Y resulta que hay esos genes supresores de tumores. Cuando las células se empiezan a equivocar porque las maltratamos por el tabaquismo,
por cualquier tipo de adicciones, por no respetar los ciclos circadianos, por no hacer deporte, por la obesidad, por el sedentarismo, por las preocupaciones excesivas, todas esas cosas, resulta que un gen supresor de un tumor se puede alterar. Y les pongo el ejemplo muy claro. Ya lo hemos dicho en algunas charlas por aquí, el seno izquierdo tiene que ver mucho más con la descendencia y el seno derecho mucho más con la pareja. Pues bien, hemos visto cantidades de casos de pacientes, mujeres, que la pareja, digamos, les hizo una mala jugada. Y estas personas no digirieron semejante noticia y resulta que no fueron capaces de codificar esos cachos que les pusieron y algunas dicen, no, pues no me importa, me voy y ya habrá más gente que me quiera querer y no importa, adiós y punto, y ahí terminó todo. Pero hay otras que van a seguir siendo víctimas. ¿Cómo es posible? Yo que te creía lo mejor del mundo, ¿cómo me hiciste eso? Y empiezan a reverberar y reverberar en esa información, pues bien, terminan suprimiendo los genes supresores de tumores del seno derecho y empiezan a hacer un CA de mama derecha. Y eso ya lo hemos visto con muchísimos pacientes. Igual, a alguien le, por decir algo, qué pesar, pero esas cosas están en nuestra codificación de poblaciones complejas. Entonces a alguien le asesinaron un hijo y esto puede ser un evento tremendamente complejo desde el punto de vista emocional. Eso es una catástrofe emocional y mucha gente lo vive con el drama infinito, otros por fortuna logran superarlos, pero aquellas mamás, por ejemplo, que no superaron el crimen de su hijo, muy probablemente empiezan a tener cáncer del seno izquierdo, insisto que tiene que ver más con la descendencia. Pero vayamos más allá, alguien pierde su empresa que era como, digamos que su hija, esa que creó hace 30 años y la logró sacar hasta que fuera tremendamente próspera y esa empresa empezara a producir tantísimas cosas y fuera el origen de, no sé, 5.000 empleos y estaba feliz y orgulloso de eso y resulta que entró en quiebra por cualquier circunstancia y perdió hasta el último rincón de su empresa. Muchos de esos pacientes también hacen cáncer del seno izquierdo y ya no es un hijo biológico, pero es lo que representa para él esa figura del hijo o de la hija, en este caso la empresa. Entonces fíjense todo lo que nos está contando esto de la epigenética. Esto yo creo que ya nos empieza a dejar una serie de informaciones como para que empecemos a pensar que es perfectamente posible cambiar toda la expresión de esos genes. Podríamos decir que somos posiblemente a futuro que seamos reprogramados antes de nacer o mejor al momento de procrear. Es muy factible que eso se vaya a lograr. De hecho, ya se están haciendo ciertas selecciones. Por ejemplo, cuando hay bebés in vitro, muchas veces hay la posibilidad de saber si van a ser de ojos claros o no, o van a tener determinado tipo de piel. Obviamente eso implica cuestiones éticas muy complejas que darían para discutir yo no sé cuántos seminarios enteros, porque hay quienes tildarán eso de no sé, de segregación o de cualquier cosa de estas, y por supuesto es otro tema larguísimo para evaluar y pensar en él. Bueno, yo les quería dejar esas inquietudes. Hoy, al día de hoy, tenemos que pensar en que nosotros estamos destinando grandes esfuerzos, por ejemplo, para eliminar células cancerígenas a través de la quimio o la radioterapia, pero muy seguramente a futuro, en lugar de enfrascarnos en eso, vamos a tratar es de restaurar las células y llevarlas a su origen. Es decir, que al quitar esos genes que se equivocaron, vayan a producir después la posibilidad de que la célula vuelva a su estado original, cosa que ya nosotros observamos con muchos pacientes. Cuando hacemos regresiones en pacientes que estaban en muy malas condiciones por algún tipo de patología importante, resulta que al hacer una especie de regresión, y ya lo he explicado 1000 veces aquí, es simplemente unas técnicas que a través de la relajación profunda nos permite a nosotros ir a dialogar con el subconsciente y ver dónde se bloqueó, y muchas veces al desenmarañar este nudo que se hizo en un momento determinado, nosotros podemos volver al origen. Así que si una falta de conciencia creó esta patología, la recuperación de esa conciencia
posiblemente va a desenrollar esta información y va a permitir que alguien que, por ejemplo, tuvo un cáncer gástrico hoy ya no lo tenga porque simplemente entendió esto, o que alguien que hizo, como ya nos ha ocurrido, por ejemplo, en un paciente que hizo una insuficiencia renal crónica al que le tuvieron que hacer un trasplante de riñón y no aguantaba el trasplante, es decir, estaba reaccionando inadecuadamente frente al trasplante y que ya prácticamente le dijeron se tiene que morir. Cuando desenrollamos otra vez el evento emocional que generó ese grado de compromiso de la energía de reserva por un estrés absolutamente excesivo, y cuando se le lleva a que en la película vuelva y regrese a su estado original, muchos de estos pacientes, por ejemplo el que les estoy mencionando de la insuficiencia renal, al que le trasplantan el riñón que no está siendo o adaptándose adecuadamente y que ya se va a morir, él logra entender esa información, decodifica esa información y finalmente su riñón responde favorablemente. Con esto nos quedaríamos aquí, yo creo que todo un fin de semana perfectamente hablando de las posibilidades que tiene la epigenética, y por eso los invito a que se vayan familiarizando ya con esos términos, porque los vamos a escuchar muchísimas veces y porque a través de esa epigenética vamos a encontrar que es perfectamente posible pensar en que los eventos de salud se vayan a superar de muchas maneras, cosas como el asma, cosas como la gastritis, cosas como la diabetes, como la misma hipertensión y ya lo hemos dicho, como los tumores. Prácticamente cualquier tipo de patología la vamos a poder abordar en un futuro, insisto, no muy lejano, desde esa epigenética, y por fortuna se van avanzando a pasos agigantados los estudios que se están desarrollando en todas partes del mundo. Así que empezamos a conectarnos de verdad cuando somos conscientes de todo esto, de que definitivamente tiene que haber un Dios, una fuerza superior, llámenla como ustedes la quieran llamar, ordenante, tremendamente ordenante, que nos está invitando, de verdad, eso es una invitación muy generosa que nos está haciendo esa fuerza superior, a que volvamos a saber quiénes somos, a que volvamos a estudiarnos para poder empezar a entender que a partir del conocimiento de nuestro cuerpo vamos a empezar a entender aquella frase de conócete a ti mismo y todo lo conocerás. Realmente empiezan a hacerse cosas fantásticas a este nivel. Espero que con este lenguaje hayamos podido traducir a términos sencillos lo que hemos conversado esta noche, para que ustedes se den cuenta que términos tan rimbombantes como epigenética se van a hacer parte de nuestro vocabulario común en el día a día, y seguramente que vamos a encontrar cosas extraordinarias por dilucidar. Bien, a todos muchísimas gracias. Les recuerdo algo muy especial. Este miércoles en Elemental, este restaurante en Marinilla, por aquí estaba Albita creo, el restaurante Elemental en Marinilla, vamos a hacer una charla a las 5 de la tarde que se va a llamar La felicidad, una decisión. Y los invito, ya, mejor dicho, abrieron cupos y prácticamente de manera inmediata se coparon esos cupos. Creo que de pronto por ahí puede quedar para algunos colados. Quienes estén interesados, ahí en las historias del Instagram está puesta toda la información para que de pronto logren inscribirse en las últimas mesitas que quedan por ahí, porque ya nos vamos tomando también esa parte del oriente antioqueño donde vamos a disfrutar mucho de estos encuentros. Bueno, unas súper buenas noches para ustedes, descansen mucho, acuérdense, eso es parte de su epigenética y ese descansito también es necesario. Respeten mucho sus ciclos, sus ritmos internos y por supuesto respeten mucho sus pausas. Una feliz noche para todos. Chao, chao.